Hola Patricio, hola Cintia, muy buenos días, ¿cómo les va? Bueno, muy bien, la verdad, un poco con frío en esta época, ya obviamente estamos entrando en la época invernal, pero analizando la geopolítica, analizando el análisis internacional de las relaciones, en este caso, pensar en el momento que pasa el país Venezuela, ¿no, Claudio? Sí, y el momento por el que pasa tiene que ver con una tragedia de semejante magnitud, algo que no es la primera vez que ocurre en Venezuela, porque zonas como donde está situada Caracas y también el estado de La Guaira y el estado Miranda, hay una doble falla geológica, una falla teutónica que ya ha provocado terremotos muy grandes desde finales del siglo XIX. Ahora, en este caso se agravó porque de una manera muy extraña, poco usual, se empalmaron dos terremotos gigantescos. O sea, no fue un terremoto y las réplicas, que es lo que ocurre Comúnmente, claro, usualmente, comúnmente, sí, sino sí. que fueron dos sismos de magnitud por encima de los 7 grados en la escala Richter, y esto, bueno, no es lo más frecuente. A eso se suma que los venezolanos y el mundo están descubriendo, por ejemplo, que los planes de vivienda masivos que hizo Hugo Chávez sobre finales de los 90 y principios de la primera década de este siglo, no contemplaban todas las normativas que deben contemplar las construcciones en un escenario de riesgo sísmico tan grande. Las construcciones eran malas, incluso la mayoría de los edificios construidos en las últimas 2 y 3 décadas no estaban en las condiciones que debieron haber estado, no cumplían con la regla, y por ende, bueno, eso muestra el estado de putrefacción que caracterizaba y que caracteriza al régimen residual chavista, ¿no? Algo que viene desde los orígenes, cuando todavía vivía Hugo Chávez, pero que bueno, luego incluso se agravó. Ahora, qué interesante lo que nos estás contando, porque también habla de lo que es la historia, ¿no? De Venezuela y lo que han sido sus mandatarios, ¿no? En función del desarrollo de del propio país y que obvio que estas cuestiones que también hacía alusión de las fallas tectónicas nos lleva a pensar que a veces la crueldad de mirar una trazabilidad de cómo desarrollar un país, ¿no? Sí, sí, ahora con cierto tipo de regímenes que se colocan por encima de las leyes y de la constitución, no debiera extrañar lo que se está descubriendo con estupefacción en este escenario dantesco que ha dejado esta catástrofe natural y agravada por lo político, ¿no? Bueno, ahí se suman otras instancias. En lo inmediato no es fácil tener una evaluación de cómo reacciona un Estado, porque cuando se está frente a una catástrofe de semejante magnitud, bueno, es difícil tener los parámetros para juzgar qué tan bien o qué tan mal se mueve un Estado. Lo que sí está claro es la fragilidad de las construcciones, y lo que también está claro es que en este escenario lo turbio, la opacidad que caracteriza al régimen también es parte del problema, ¿no? Porque, por ejemplo, y recién mencionaba a Cintia, leyendo la información, mencionaba que bueno, el ejército bolivariano está dificultando el ingreso de ayuda humanitaria. Muchos se preguntan, pero ¿cómo se puede reaccionar de ese modo tan mezquino en una situación tan trágica? Bueno, la realidad es que en situaciones así es medianamente normal que que los estados, o lo que queda de ellos, trate de regular y de mantener
el mando en una situación desoladora, porque si en esos escenarios se pueden dar lo que en este tiempo se denominan guerras de cuarta generación, infiltraciones, espionaje, en fin, puede diluirse Claro. un Estado si la ayuda internacional entra y la manejan pura y exclusivamente los gobiernos que las envían y ese tipo de cosas. Yo creo que se está en un escenario donde el caos es en gran medida previsible y entendible, pero que también va a ir mostrando poco a poco la vulnerabilidad de un país donde el régimen imperante solo tenía brazos para la represión y para la corrupción, ¿no? Y no el socorro de la ciudadanía. Tremendo lo que nos cuentas, la verdad, Claudio, y lo agradezco, y obviamente la gente que te está escuchando lo mismo, ¿no? Porque eso es un poco el costado de la larga avenida de explicaciones y respuestas que uno busca cuando ve este tipo de escenarios, pero los escenarios que tienen que ver con lo que han decidido en el paso de los años sobre un país, ¿no? Y que, bueno, ante esta realmente desidia de la fuerza de la naturaleza, uno termina observando cuántas fragilidades ante el pueblo venezolano, ¿no? Así es, así es. La verdad. Y también en una región que no tiene instrumentos para organizarse y acudir en ayuda de una de las partes cuando ocurre una situación con semejante nivel de tragedia, ¿no? Yo creo que hay que poner la lupa en todo y también el resto de la región que está reaccionando bien en una primera instancia, pero no muestra mecanismos de entendimiento entre las distintas partes, entre los distintos países, para hacer que la ayuda fluya de una manera más organizada. Bueno, en fin, esto es una realidad que está fluyendo y que habrá que seguir teniéndola bajo la lupa. Gracias por la colaboración de tu generosidad para poder entender un poco el escenario ante semejante hecho a Venezuela. Un abrazo grande, gracias. Abrazo grande, hasta siempre. Muy amable. Periodista, analista internacional, un hombre con docencia universitaria, siempre tratando de dar generosamente la mirada en cuanto a la geopolítica y en este caso, en el caso Venezuela. Claudio Fantini, en los